¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes para charlar este día con un tema de los temas no polémicos, pero sí de los temas más importantes o relevantes en el ámbito de la seguridad social. ¿A qué me estoy refiriendo? A la base de cotización. Ya ven que la base de cotización es la espina dorsal de las cuotas obrero-patronales. Si tenemos alguna diferencia, un error, un descuido, negligencia en la base de cotización, estaremos determinando y pagando mal nuestras cuotas. Y eso pues, es lo que intentamos evitar. Por eso charlaremos este día de ese tema. Otro tema importante dentro de la seguridad social, no esta vez, es el tema de las pensiones, que para mí son los temas estrella o los temas más importantes de esta materia. Así que bueno, sin más tiempo que perder, entremos a ver la base de cotización. Bueno, miren, aquí se pueden presentar muchos conflictos. Primero, en ocasiones, los auditores de las autoridades, su personal visitador, trae un criterio bastante necio, obcecado o cerrado, porque para ellos todo integra. ¿Okay? Es la realidad. Sin embargo, luego en las empresas tenemos diferentes criterios. La idea de esta charla es uniformar criterios y ver los riesgos, las ventajas que puedo tener o que no puedo tener si hago una incorrecta determinación de la base de cotización. Luego también asesores, consultores, abogados, contadores, discrepamos, tenemos diferentes puntos de vista. Y esto hace que este tema se vuelva bastante tenso o incluso complejo, porque pues, no siempre vamos a coincidir en nuestros puntos de vista. Por lo menos en la experiencia yo he encontrado 6 tipos de conflictos. 6. La primera es, ¿qué es lo que debe de integrar y por qué? Si entendemos esa base, si entendemos ese principio, les va a quedar muy clara la integración. ¿Dónde se originan las percepciones? ¿Cuáles percepciones sí y cuáles otras no forman parte de la base? ¿Cómo se obtiene la base fija y cómo se obtiene la base variable? Después, ¿cómo discrepa esos conceptos hacia con otras contribuciones? No tienen el mismo tratamiento. Lo que tenemos un tratamiento en seguro es diferente al tratamiento que le damos en renta o en incluso impuestos sobre nóminas. Entonces, es importante revisar qué conceptos estoy manejando en mi empresa, en mi negocio, para ver si no tengo algún conflicto con la autoridad. Y pues el último conflicto, pues los criterios que sustenta la autoridad y los que han emitido tribunales respecto a conceptos de integración conflictivos. De eso hablaremos. Además, hemos descubierto que en ocasiones, aparte de estos conflictos, pues a la hora de la integración encontramos errores. A pesar de que sigamos una integración conservadora, luego hay errores. Lo ideal sería una integración conservadora sin márgenes de error. Pero luego viene la integración usando una forma de análisis a los conceptos, es decir, aplicamos estrictamente la norma, armonizamos sus conceptos a la raza del origen de las percepciones y vamos a encontrar conceptos que no integran o que se desintegran de la base. Desde luego no le gusta a la autoridad, pero eso es parte. Eso ya tendremos que resolverlo con ellos. Aquí lo importante es saber por qué integro y por qué no integro conceptos a la base. Y por último, pues hay una integración agresiva.
hay conceptos controversiales que pueden ustedes conceder u otorgar, ¿ok? Y que en su momento, cuando llegue una revisión o una facultad de comprobación, pues la autoridad lo va a observar, no lo va a querer pasar, ¿ok? ¿A qué me estoy refiriendo? A los conceptos que la autoridad ha llamado criterios no vinculativos o criterios internos. Esta práctica de emitir criterios, ya sea por un director o sea por un consejo técnico, no significa que tengamos que aplicarlos de manera tajante. Habría que ver si estoy en el supuesto y valorar si los acepto o no los acepto, porque de aceptarlos, pues reconocería su validez y que a lo mejor, insisto, contravienen el espíritu de la ley, porque no vienen a ser más que puros criterios de la autoridad, su modo de pensar. Y su modo de pensar, al modo de pensar de los particulares, pues no va a ser siempre el mismo. Veamos esos criterios. Miren, desde el año 2014 más o menos, el instituto, a través de un director en aquel entonces de Incorporación y Recaudación, dio a conocer unos criterios, ya vamos a hacer 10 años, ¿ok? En los cuales dijo que ciertos conceptos que se ven, que se reflejan en nómina, pues son integrantes de la base. Insisto, son los criterios de la autoridad, no es la ley, ¿ok? Hay que valorar si los vamos a seguir o no. Si no los seguimos, cuando llegue una revisión o un dictamen, es posible que el externo o el visitador pues quieran lo opuesto. Y entonces es donde voy a valorar las consecuencias. ¿Cuáles pueden ser? Que me finquen diferencias y que yo tenga que litigarlas en un juicio donde tengo muchas probabilidades de salir venturoso. Así que bueno, pues es bueno saber la opinión de la autoridad. ¿Y sobre qué temas? Miren, el oficio fue el 9000/27. Ese fue el oficio del 14, ¿ok? Y dijo, mira, previsión social. Concepto siempre controversial, incluso en renta, Bueno, dice, para que no integren a la base, eso piensa el IMSS, que se otorguen de manera general, que estén pactados en contratos colectivos o ley, y que no se entreguen en efectivo ni mediante depósito a la cuenta del trabajador. Me pregunto, ¿general es igual que uniforme? Porque una cosa es uniformidad y otra cosa es generalidad. Y la previsión social es uniforme, más no general, o general y uniforme. Miren, les pongo un ejemplo más claro. Si yo doy, por ejemplo, ayuda para útiles escolares, ¿sería general? Sí, para todos los que tengan hijos en edad escolar. Porque sería absurdo dársela a quien no tenga hijos en esa situación. Ahí está la generalidad. Lo que el IMSS trata de ver es la uniformidad. Quisiera que todo se le diera. Segunda, dice que estén por contrato colectivo o contrato ley, haciendo a un lado los contratos individuales. Y vuelvo a lo mismo. En mi opinión, no debe estar en los contratos, porque no es salario. Es un beneficio que ya veremos más adelante. Y tercero, que no se entreguen en efectivo. Que yo sepa, en renta no hay establecido de qué manera puedo otorgar esos beneficios. Así que aquí el IMSS como que interpreta más a detalle, más a su favor, y dice, pues si no lo haces de esa manera, te lo voy a considerar en la base de cotización. Y que fueron utilizados para los fines sociales que estén en los contratos de trabajo. ¿Okay?
me voy a la parte interesante. Eso significa que la regla general para excluir cualquier prestación del salario es que no se entregue al trabajador a cambio de los servicios. Es decir, que el patrón no debe condicionar su otorgamiento a días laborados por aquellos a fin de que se considere no retributivo la previsión social, ya que si lo hace, la convierte en retributiva. Yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo. La previsión social no retribuye, no contrapresta y no remunera. Punto. ¿Qué es? Es un beneficio. Momentos más adelante lo vamos a dejar más claro. Y luego dice, estrictamente hablando, tiene naturaleza sindical el dinero entregado por los patrones a los sindicatos en cumplimiento de una cláusula de un contrato colectivo. Entonces podríamos hablar de dos tipos de previsión social. La entregable en términos de la fracción segunda del artículo 27, la de carácter sindical, y la concedida en cualquier otro término, sea por políticas empresariales de otorgamiento de beneficios, que esa caería en la fracción octava. Consecuentemente, según el criterio 1, resulta solo aplicable para aquellos beneficios pactados en contratos colectivos o contratos ley, haciendo a un lado los contratos individuales. Ahí ya está haciendo una separación que la ley no contempla, ni renta, ni seguro, ni ninguna. ¿Ok? Me queda claro, la intención del IMSS es evitar que los patrones evadamos obligaciones simulando previsión social. Bueno, entreguemos previsión social como es. ¿Ok? Primero, la previsión social, insisto, no remunera, no retribuye, no contrapresta. ¿Ok? Y el hecho de que se pacte o no en contratos, eso no le quita ninguna validez. Nada más que el IMSS dice, si no está en contratos, no te la permito. Ahora, en cuanto a la generalidad, el IMSS hace una incorrecta apreciación, porque una cosa es uniformidad y otra cosa es generalidad. Si yo, por ejemplo, les dijera en este instante, hay un café para todos, eso sería uniforme. Pero si yo dijera, hay bebidas para todos, habrá quien tome agua, una soda, un refresco, un café, un té. Eso es generalidad, que todos tengan, no que todos tengan el mismo beneficio. Todos los que se ubiquen en el supuesto, esto ya está más que explorado. Bueno. Y que no debe entregarse en efectivo, ni mediante depósitos en cuenta del trabajador. Es prudente mencionar que tanto la ley del seguro no señala la forma en que debe concederse. Yo, como patrón, soy libre de elegir la forma que emplearé para ello. Lo cierto es que para evitar suspicacias sobre el destino incierto de esos beneficios, lo conveniente y sugerente es reembolsar, que el trabajador haga el gasto y se lo reembolso, que me traiga el comprobante y el importe de la erogación y se lo reembolso. Es lo más que podría pasar. Ahora, el IMSS debe considerar que existen cláusulas colectivas en donde se prevé que los sindicatos son los responsables de repartir los beneficios de previsión social, una vez que recibieron los recursos correspondientes de parte de los patrones, situación que complica el acreditamiento del destino, pues los gremios harán valer sin duda su autonomía sindical. Criterio número 2. Las prestaciones concedidas a los trabajadores como alimentos o habitación, y que dichas prestaciones se otorgan en forma onerosa en términos de la fracción quinta del 27, la de pagar un 20% de la UMA, y que no se entreguen el dinero en efectivo o mediante depósito a la cuenta del trabajador, y los recursos que se destinen exclusivamente para fines de alimentación o habitación. Al igual que el caso anterior, si bien el seguro pretende proteger los derechos de los trabajadores a través de la correcta conformación de la base de cotización,
Este criterio va más allá de lo que establece la ley, en virtud de que ésta no contempla como requisito para su exención, ¿okay? La comprobación del destino final de los recursos. Curiosamente, no prevé como salvedad en los depósitos en efectivo el reembolso de pagos efectuados por el trabajador, lo que implica que en caso de alimentación su otorgamiento debe hacerse en especie o a través de vales de comida, y la habitación debe entregar la vivienda. Criterio normativo 3. Indemnizaciones por enfermedades o accidentes de trabajo no acontecidos. Dice, mira, el Seguro Social ha detectado que diversos patrones hacen pagos a sus trabajadores y los registran en su contabilidad y en los recibos de nómina como indemnizaciones por riesgos de trabajo sin que se haya presentado algún accidente o enfermedad, tal y como lo establece el 473 y 483 de la Ley del Trabajo, para que sea procedente el pago de tales indemnizaciones. Dichos pagos no son integrados a la base, lo cual se considera una práctica indebida, ya que al tratarse de pagos por supuestos riesgos que no ocurrieron, en realidad se trata de pagos que se entregan al trabajador con motivo de su trabajo. En términos del 27, se considera que dichos pagos deben integrar al salario. ¿Okay? Por lo anterior, las cantidades otorgadas a los trabajadores por concepto de indemnizaciones por enfermedades o accidentes de trabajo no acontecidos deberán integrarse a la base de cotización. Este es su tercer criterio. Otro criterio, el 1/2015, dice, oye, eso que le pagas por día de descanso, semanal obligatorio elaborados, integran la base de cotización. Hasta este criterio estoy de acuerdo. Los anteriores jamás, pero en este sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el salario se paga por el trabajo, por la actividad. ¿Okay? Si el trabajador se quedó a laborar un día de descanso o un día festivo, ¿a qué vino? A laborar. Pues es salario, punto. Como le quieran llamar a eso, es salario. Los tribunales no siempre lo han compartido, ya lo verán más adelante en unas tesis. ¿Okay? Lo anterior se considera una práctica indebida, vean, en virtud de que las cantidades de dinero pagadas al trabajador por conceptos de día de descanso semanal obligatorio elaborados de acuerdo con lo establecido por el primer párrafo del 27 son entregadas al trabajador como producto de su trabajo y no pueden ser considerados como indemnizaciones. Las indemnizaciones que no integran al salario son únicamente las que de manera expresa establece la ley del trabajo, como serían las que se pagan por terminación laboral, por sufrir un accidente o enfermedad de trabajo y otros supuestos que señale la ley. De acuerdo con el artículo 73, los trabajadores de la ley del trabajo no están obligados a prestar sus servicios en día de descanso, pero si llegara a darse el caso, el patrón debe pagar al trabajador, independientemente del salario, un salario doble por el servicio prestado. En el 75 dice, si trabajas en día de descanso, también tienes derecho a que se te pague, además del salario, un salario doble por el servicio prestado. Es así que la ley del trabajo señala expresamente que cuando un trabajador labore en sus días de descanso semanal obligatorio, tiene derecho al pago de un salario doble. Es decir, la propia ley define como salario el pago que el patrón debe realizar al trabajador por los días de descanso laborados. Por lo tanto, los pagos realizados al trabajador por laborar en días de descanso semanal obligatorio son cantidades entregadas con motivo del trabajo que deberán integrar al salario con fundamento en el 27, primer párrafo del Seguro Social. Fondos de planes de pensiones. Este es el criterio 1/2016. Y dice, a ver. El artículo primero y el artículo segundo, fracción 11 y 13 de las disposiciones de carácter general del 21 de enero de 2016, la CONSAR estableció los siguientes requisitos que deben incluir los planes de pensiones de registro electrónico a efecto de excluir las aportaciones respectivas al salario base de cotización. Deben tener como objetivo complementar el ingreso
en el retiro de las personas que mantengan una relación laboral. Sus beneficios deben entregarse en forma general. Estos deben ser los mismos para todos los trabajadores de un mismo sindicato, para todos los trabajadores no sindicalizados, aun cuando dichos beneficios solo se otorgan a los trabajadores sindicalizados o a los no sindicalizados. Las sumas de dinero destinadas a los citados planes de pensiones deberán estar debidamente registrados en la contabilidad. Las sumas de dinero deberán ser enteradas directamente por el patrón, y el patrón o quien contrate como gestionador del plan de pensiones no podrá hacer entrega a los trabajadores de ningún beneficio directo en especie ni dinero con cargo al fondo durante el tiempo en que estos presten sus servicios a la empresa, ni tampoco a quienes no hayan cumplido los requisitos de jubilación establecidos en los propios planes de pensiones. El social ha detectado que existen patrones que entregan cantidades de dinero en efectivo a sus trabajadores o las depositan en sus cuentas, registrándolas en contabilidad y en los recibos de nómina como aportaciones o pagos con cargo a fondos de planes de pensiones, sin integrarlas al salario base de cotización. Por lo tanto, para el seguro es una práctica indebida, ya que de acuerdo con la fracción octava, solo podrán excluirse las aportaciones que se realicen para conseguir fondos de planes de pensiones que cumplan con los requisitos de la CONSAR. Y en términos de lo que dicen las disposiciones emitidas por dicha comisión, es improcedente que los pagos o aportaciones con cargo a fondos de pensiones se entreguen directamente a los trabajadores durante el tiempo que estos prestan sus servicios a la empresa, pues precisamente el objeto de dichos planes es asegurar que los trabajadores puedan disponer de los recursos de su fondo de pensiones hasta que cumplan los requisitos de jubilación establecidos en el respectivo plan de pensiones. Por lo tanto, si estás haciendo ese tipo de aportes con cargo a fondos de planes de pensiones, vas a integrar al salario base de cotización. Y este criterio dejó sin efecto el criterio 4/2014. Ese es el oficio, uno de los oficios que firmaron en el Seguro Social, donde daban a conocer estos criterios para todas las subdelegaciones. En el 94 se dio a conocer el acuerdo 77 en el Diario Oficial, el 11 de abril del 94. Este acuerdo 77 habla también de conceptos de integración y dice el IMSS, oye, seguros de vida, invalidez y gastos médicos. Si un patrón contrata en lo personal, esto no integra salario, porque la relación contractual es entre la aseguradora y el patrón, aunque el beneficiario sea el trabajador y sus familias. Los trabajadores no reciben un beneficio directo en especie o en dinero por su trabajo. En el segundo caso, el presentarse la eventualidad del trabajador recibe los beneficios del seguro contratado por su patrón, sin embargo, no es una retribución por su trabajo. Dice, pero, te aclaro, esto no sucede si a cada uno de los trabajadores o a un gremio para ellos se le entrega una ganancia en efectivo para la contratación del seguro, porque en este caso es el trabajador quien recibe directamente por su trabajo un beneficio económico y por lo tanto eso se integra salario. Qué absurdo, porque si se lo voy a dar al trabajador para que compre el seguro, pero así piensa el IMSS, ¿ok? Dice, la fracción octava del artículo 32, hoy 27, las cantidades aportadas por el patrón para fines sociales es limitativa. Ahora también ellos dicen que la fracción octava está limitada a lo que ellos digan, cuando es enunciativa, no limitativa. Entonces, sí van viendo que va a haber criterios conflictivos de interpretación con el Seguro Social cuando encuentren conceptos de estos. Alimentación, el famoso 20% de la UMA. Dice, basta con que se cobre ese 20% para que no integre salario. Tiempo extra y fondo de ahorro se ratifican unos acuerdos del año 81. Bonos o premios de antigüedad integran salario. Por lo tanto, como no están excluidos, integran salario. Y bono, ayuda para transporte, pues dice,
Mira, si tú lo entregas como instrumento de trabajo, en forma de boleto, cupón o reembolso, por un gasto específico sujeto a comprobación, no integra. Pero por el contrario, si la prestación se otorga en efectivo, en forma general y permanente, integra salario. Pues, eso es previsión social, señores. Entonces, nos está quedando claro a qué nos vamos a enfrentar cuando yo tenga estos conceptos en mi nómina, venga una revisión del IMSS y me quieran aplicar sus criterios. ¿Ok? Y ese acuerdo 77/94, con esta tesis de mayo 2010, digamos que se confirmó o reafirmó que estaba vigente. El acuerdo 7794 del Consejo Técnico, publicado mediante el cual aun cuando haya sido emitido al amparo de la derogada ley de seguridad social, sigue vigente. ¿Ok? ¿Qué más ha publicado el IMSS? Miren, el 8 de junio del 23 salió el acuerdo número 300-523-128, donde dan a conocer ahora el criterio número 1/2003, no vinculativo, salario base de cotización, ley del Seguro Social 27, fracción 8. Para orientar a los patrones respecto a la exclusión de aportaciones a planes de pensiones en la integración del salario base de cotización. Lo que ya habían publicado en un criterio, ahora lo publican en un acuerdo. Y ahí está el acuerdo. Criterio número 1/2023, NB no vinculativo. Ya se está copiando al SAT, al anexo 3 de miscelánea. Cantidades entregadas en efectivo en especie a trabajadores o depositadas en sus cuentas personales o de nómina por concepto de aportaciones a fondos o planes de pensiones. Integran salario. ¿Ok? Integran salario. Porque nos hace una explicación que sigue las reglas de la CONSAR, que se destinen para jubilación. Miren, los planes, la redacción está muy amplia, porque dice algún plan de pensiones, y los planes de pensiones pueden ser múltiples. Piensa el IMSS que las únicas pensiones son las de edad, y no es cierto. Pensiones alimenticias, rentas vitalicias, pensiones automotrices, pensiones de supervivencia o sobrevivencia. Hay muchas pensiones. Pero bueno, ese es el criterio del IMSS. Ahí está su criterio y dice que se otorguen en forma general, que las sumas estén debidamente registradas en la contabilidad, que sea enterada por el patrón, que no se otorgue ningún beneficio directo, ni en especie en dinero, mientras subsista la relación laboral. Entonces después nos dice, oye, el artículo 7, quinto párrafo de renta, considera por previsión social. ¿Y por qué metes un tema que no es de tu materia? ¿Ok? Dice, el IMSS ha detectado como conducta recurrente que patrones y sujetos obligados entregan cantidades de dinero en efectivo, depósitos en cuenta de los trabajadores en activo, registrándose en la contabilidad y en los recibos de nómina como pagos por concepto de planes de pensiones. Pensión de subsistencia, pensión de sobrevivencia, jubilaciones, renta vitalicia, fondo de pensión, por mencionar algunas denominaciones, sin que eso integre salario, y aun y cuando son entregadas vía pago de nómina, con la periodicidad de esta, a saber, semanal, quincenal, decenal o mensual, entre otros. De igual forma, se ha detectado que existen personas físicas que ofrecen a los patrones esquemas para simular planes de pensiones para beneficiarse sin que se cumplan con las condiciones mínimas para la procedencia de dichos esquemas, tal como el mínimo de años de aportaciones y de edad para tener derecho a acceder a la pensión. Me pregunto,
¿La CONSAR tiene esas facultades? Se los dejo de tarea. Chequen su artículo primero. Ley del SAR. Razónenlo. Para que vean que ni la CONSAR tiene facultades. Pero bueno. Pues aquí